Algunas leyes directrices que norman la elaboración del plan de trabajo, la elaboración del presupuesto y la administración de los recursos financieros de las juntas de educación y juntas administrativas. Ley 82/92 de control interno. Artículo número 1. Esta ley establece los criterios mínimos que deberán observar la Contraloría General de la República y los entes u órganos sujetos a su fiscalización en el establecimiento y funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación de sus sistemas de control interno. Definiciones. Administración activa, desde el punto de vista funcional, es la función decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de la administración. Desde el punto de vista orgánico, es el conjunto de órganos y entes de la función administrativa que deciden y ejecutan, incluyen al jerarca como última instancia. Establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno significa términos utilizados para delimitar la responsabilidad del jerarca o la del titular subordinado sobre el sistema de control interno, en cuanto a instituirlo, darle permanencia y mejorarlo constantemente. Jerarca, superior jerárquico del órgano o del ente, ejerce la máxima autoridad dentro del órgano o ente unipersonal o colegiado. Actividades de control son políticas y procedimientos que permiten obtener la seguridad de que se lleven a cabo las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, por los jerarcas y los titulares subordinados. Artículo 7. Obligatoriedad de disponer de un sistema de control interno. Los entes y órganos sujetos a esta ley dispondrán de sistemas de control interno, los cuales deberán ser aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes con sus competencias y atribuciones institucionales. Además, deberán proporcionar seguridad en el cumplimiento de estas atribuciones y competencias, todo conforme al primer párrafo del artículo 3 de la presente ley. Artículo 8. Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta ley se entenderá por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos. Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. Artículo 10. Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento. Deberes del jerarca y los titulares subordinados. En materia de control interno, el jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes. A. Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo. Tomar de inmediato las medidas correctivas ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades. Analizar e implantar de inmediato las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas por la Auditoría Interna, la Contraloría General de la República, la Auditoría Externa y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan. Asegurarse de que los sistemas de control interno cumplan al menos con las características definidas en el artículo 7 de esta ley. Presentar un informe de fin de gestión y realizar la entrega formal del ente o el órgano a su sucesor, de acuerdo con las directrices emitidas por la Contraloría General de la República y por los entes y órganos competentes de la Administración activa. Artículo 13. Ambiente de control. En cuanto al ambiente de control, serán deberes del jerarca y de los titulares subordinados, entre otros, los siguientes. Mantener y demostrar integridad y valores éticos en el ejercicio de sus deberes y obligaciones, así como contribuir con su liderazgo y sus acciones a promoverlos en el resto de la organización para el cumplimiento efectivo por parte de los demás funcionarios. Establecer claramente las relaciones de jerarquía y asignar la autoridad y responsabilidad de los funcionarios y proporcionar los canales adecuados de comunicación. Actividades de control, artículo 15. Respecto de las actividades de control, serán deberes del jerarca y de los titulares subordinados, entre otros, los siguientes. Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente las políticas, las normas y los procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas trazados por la institución en el desempeño de sus funciones. Sistemas de información, artículo 16.
Deberá contarse con sistemas de información que permitan a la administración activa tener una gestión documental e institucional, entendiendo esta como el conjunto de actividades realizadas con el fin de controlar, almacenar y posteriormente recuperar de modo adecuado la información producida o recibida en la organización en el desarrollo de sus actividades con el fin de prevenir cualquier desvío de los objetivos trazados. Artículo 17. Seguimiento del sistema de control interno. Entiéndase por seguimiento del sistema de control interno las actividades que se realizan para valorar la calidad del funcionamiento del sistema de control interno a lo largo del tiempo. Asimismo, para asegurar que los hallazgos de la auditoría y los resultados de otras revisiones se atiendan con Sistema específico de valoración del riesgo. Todo ente u órgano deberá contar con un sistema específico de valoración del riesgo institucional por áreas, sectores, actividades o tareas, que de conformidad con sus particularidades permita identificar el nivel de riesgo institucional y adoptar los métodos de uso continuo y sistemático a fin de analizar y administrar el nivel de dicho riesgo. Artículo 19. Responsabilidad por el funcionamiento del sistema. El jerarca y los respectivos titulares subordinados de los entes y órganos sujetos a esta ley en los que la Contraloría General de la República disponga que debe implantarse el sistema específico de valoración de riesgo institucional, adoptarán las medidas necesarias para el adecuado funcionamiento del sistema y para ubicarse al menos en un nivel de riesgo institucional aceptable. Ley 84/22. Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. Artículo 12. Servidor público. Para los efectos de esta ley se considerará servidor público toda persona que presta sus servicios en los órganos y en los entes de la administración pública, estatal y no estatal, a nombre y por cuenta de esta y como parte de su organización, en virtud de un acto de investidura y con entera independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la actividad respectiva. Los términos funcionario, servidor y empleado público serán equivalentes para los efectos de esta ley. Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a los funcionarios de hecho y a las personas que laboran para las empresas públicas en cualquiera de sus formas y para los entes públicos encargados de gestiones sometidas al derecho común, asimismo a los apoderados, administradores, gerentes y representantes legales de las personas jurídicas que custodien, administren o exploten fondos, bienes o servicios de la administración pública por cualquier título o modalidad de gestión. Artículo 3. Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará fundamentalmente al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República. Asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley, asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajusten a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente. Artículo 7. Libre acceso a la información. Es de interés público la información relacionada con el ingreso, la presupuestación, la custodia, la fiscalización, la administración, la inversión y el gasto de los fondos públicos, así como la información necesaria para asegurar la efectividad de la presente ley en relación con hechos y conductas de los funcionarios públicos. Artículo 14. Prohibición de ejercer profesiones liberales. No podrán ejercer profesiones liberales el presidente de la República, los vicepresidentes, los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, los ministros y el Contralor y Subcontralor Generales de la República, el defensor y el defensor adjunto de los habitantes, el Procurador General y el Procurador General adjunto de la República, el Regulador General de la República, el Fiscal General de la República, los viceministros, los oficiales mayores, los presidentes ejecutivos, los gerentes y los directores administrativos de entidades descentralizadas, instituciones autónomas, semiautónomas y empresas públicas, los superintendentes de entidades financieras, de valores y de pensiones, sus respectivos intendentes, así como los alcaldes municipales y los subgerentes y los subdirectores administrativos, los contralores y los subcontralores internos, los auditores y los subauditores internos de la administración pública, así como los directores y subdirectores del departamento y los titulares de proveeduría del sector público. Dentro del presente artículo quedan comprendidas las otras profesiones
que el funcionario posea, aunque no constituyan requisito para ocupar el respectivo cargo público. Artículo 14. Prohibición para ejercer profesiones liberales. De la prohibición anterior se exceptúan la docencia en centros de enseñanza superior fuera de la jornada ordinaria y la atención de los asuntos en los que sean parte el funcionario afectado, su cónyuge, compañero o compañera o alguno de sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive. En tales casos no deberá afectarse el desempeño normal e imparcial del cargo, tampoco deberá producirse en asuntos que se atiendan en la misma entidad pública o poder del Estado en que se elabora. Artículo 48. Legislación o administración en provecho propio. Será sancionado con prisión de 1 a 8 años el funcionario público que sancione, promulgue, autorice, suscriba o participe con su voto favorable en las leyes, decretos, acuerdos, actos y contratos administrativos que otorguen, en forma directa, beneficios para sí mismo, para su cónyuge, compañero, compañera o conviviente, sus parientes, incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, o para las empresas en las que el funcionario público, su cónyuge, compañero, compañera o conviviente, sus parientes, incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, posean participación accionaria, ya sea directamente o por intermedio de otras personas jurídicas en cuyo capital social participen o sean apoderados o miembros de algún órgano social. Igual pena se aplicará a quien favorezca a su cónyuge, su compañero, compañera o conviviente, o a sus parientes, incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, o se favorezca a sí mismo con beneficios patrimoniales contenidos en convenciones colectivas, en cuya negociación haya participado como representante de la parte patronal. Artículo 52. Tráfico de influencias. Será sancionado con pena de prisión de 2 a 5 años quien directamente o por interpósita persona influya en un servidor público prevaliéndose de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere directa o indirectamente un beneficio económico o ventaja indebidos para sí o para otro. Con igual pena se sancionará a quien utilice u ofrezca la influencia descrita en el párrafo anterior. Los extremos de la pena señalada en el párrafo primero se elevarán en 1/3 cuando la influencia provenga del presidente o del vicepresidente de la República, de los miembros de los supremos poderes o del Tribunal Supremo de Elecciones, del Contralor, Subcontralor Generales de la República, el Procurador General o el Procurador General Adjunto de la República, el Fiscal General de la República, el Defensor Adjunto de los habitantes, el superior jerárquico de quien deba resolver o de miembros de los partidos políticos que ocupen cargos de dirección a nivel nacional. Artículo 53. Prohibiciones posteriores al servicio del cargo. Será penado con 100 a 150 días multa el funcionario público que, dentro del año siguiente a la celebración de un contrato administrativo mayor o igual que el límite establecido para la licitación pública en la entidad donde prestó servicios, acepte empleo remunerado o participación en el capital social con la persona física o jurídica favorecida, si tuvo participación en alguna de las fases del proceso de diseño y elaboración de las especificaciones técnicas o de los planos constructivos, en el proceso de selección y adjudicación, en el estudio y la resolución de los recursos administrativos contra la adjudicación o bien en el proceso de inspección y fiscalización de la etapa constructiva o la recepción del bien o servicio de que se trate. Artículo 54. Apropiación de bienes obsequiados al Estado. Será penado con prisión de 1 a 2 años el funcionario público que se apropie o retenga obsequios o donaciones que deba entregar al Estado de conformidad con el artículo 20 de esta ley.